Dios les bendiga, mis hermanos. Pues vamos a comenzar con la oración y vamos a hacer la oración que el Señor me permitió componer para el bautismo de nuestro bebé, para pedir humilde pureza y que creo que en esta serie de videos que voy a hacer al respecto del tema que ya están viendo en el título, em, nos viene bien estar siempre alertas, pidiendo no solamente pureza, sino humilde pureza. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, tú que enviaste a tu humilde madre a la gruta de los cerdos en Lourdes para hacer brotar un manantial de agua limpia y sanadora, mira las áreas enlodadas de mi vida y por tu infinita misericordia dame la gracia de la humilde pureza que renueve los frutos de mi bautismo. No te pido simplemente pureza, sino humilde pureza, pues no quiero una pureza que me haga sentir más puro que los demás. Quiero una pureza que se asemeje a la de tu corazón manso y humilde. También te pido particularmente por quienes no reconocen las áreas enlodadas de su vida, o reconociéndolas, sea por desesperanza o por orgullo, no quieren ser purificados. Permite que el toque tierno de tu madre acaricie su corazón y abra la posibilidad de llevarlos a ti, que no te asustas de nuestras miserias ni te cansas de perdonar. Te pido perdón por todos los que por mi influencia han terminado enlodando alguna área de su vida. Dame entendimiento para saber cómo poder reparar en lo posible dicho daño y ser cauce por el cual ellos también reciban la gracia de la humilde pureza. Finalmente te pido por quienes tienen la misión de correr el riesgo de ensuciarse en las circunstancias más enlodadas, con tal de llevar la esperanza de tu humilde pureza a los afectados en dichos ambientes. Que el manto puro de tu humilde madre los cubra tanto en sus éxitos como en sus fracasos ministeriales. Todo esto te lo pido por la intercesión de tu madre en su advocación de Lourdes y los méritos de tu vida oculta de Nazaret, tu vida pública, tu pasión, tu muerte y sobre todo tu resurrección, que es manantial de humilde pureza. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se me pasó decir, en este momento llevo el jersey de Francia y evidentemente saben que dependiendo del jersey ofrecemos también la oración por dicha intención, es decir, en este caso por el pueblo francés. Bien, hermanos, a ver, mi intención en un inicio era poder haber hecho solamente un video. Ciertamente iba y percibía que iba a ser un poquito largo, pero creo que lo voy a dividir a lo menos. En mi cabeza tengo tres bloques, o en tres videos concretamente. Todo esto es a raíz, primeramente, déjenme ponerles aquí el cartel de esta serie. Ya muchos han reaccionado a ellas. Yo no estoy reaccionando porque todos están reaccionando a ellas, sino por ahí una cuestión de responsabilidad. A ver, yo no sé qué es esto. Disculpen que aquí está, se atora la silla con la alfombra. Entonces, realmente creo que es una cuestión de responsabilidad mía. Me pude haber limitado simplemente a una cuestión de ver el documental y comentarlo y listo, ¿va? Pero creo que va a ser necesario porque ya veo venir que muchos de mis comentarios sobre el documental me van a decir: ¿Y tú quién eres para hablar así? Entonces, yo creo que este primer video voy a hablar de mi experiencia con la Legión de Cristo, ¿ah? Que es la organización que fundó el Marcial Maciel, el que viene a colación en este documental que sacó HBO Max. Y en esta cuestión, ya aquellos que me preguntan si recomiendo verla o no verla, la verdad que si tienen estómago para procesar cosas muy complicadas, creo que sí, la verdad que a lo menos en cuanto a la producción es una serie documental, son, si no mal recuerdo, 4 capítulos, más o menos de 1 hora, y está bien producida, está bien producida. En cuanto al contenido, me parece que, a ver, yo no sé si ponerle un 9 de 10, y digo 9 de 10
¿Por qué es la parte que me queda sobrando? Porque creo que particularmente en los juicios que se hace de Juan Pablo II no son justos. De hecho, uno de los capítulos que voy a tocar de esta serie que voy a grabar va a ser precisamente metiéndome en el caso de Juan Pablo II, verdaderamente fue cómplice de Marcial Maciel. Los que ya consumían el contenido que subía a semperfiat.com cuando era un blog, saben que yo refuté, por ejemplo, con varios artículos a Jorge Ramos, que era un periodista en Univisión, ahorita ya es independiente, que atacaba muy fuertemente a Juan Pablo II, se puso en contra en la beatificación, en la canonización y siempre sacándole la cuestión de Marcial Maciel, ¿verdad? Entonces yo le respondí en varios niveles. Pero bueno, yo ya semperfiat.com por cuestiones de la incapacidad de poder estar pagando un servidor y el servicio de seguridad concretamente para el website y todo esto que me lo hackearon como 2 veces, pues saben que ahorita solamente tiene pues toda mi información, redes sociales, es más informativo y no es un blog. Entonces se perdieron esos artículos y creo que vale la pena poder hablar algo de lo que dije en esos artículos ahora en alguno de estos 3 videos que voy a mencionar, ¿verdad? Entonces, ante la pregunta, ¿recomiendo ver el documental? Sí, pero ojo, véanlo legalmente, hermanos, porque aquí está lo curioso, que algunos han visto el documental de formas no éticas, no morales. Y esto después empiezan a hablar y evidentemente se escandalizan con justa razón del comportamiento de Marcial Maciel, pero compadre, si tú estás viendo de forma truculenta, de forma no legal o moral el documental y luego vas a criticar la inmoralidad de cómo se manejaba Marcial Maciel, no sé si me hago entender, hermanos. Este, alguien me podrá decir, no, pues que yo no tengo para poder pagar HBO, etcétera. Yo tampoco. Lo que hice fue, nosotros tenemos el stick de HDMI de Roku y Roku hace convenios con canales, ¿verdad? Y tiene un convenio con HBO y te da una prueba de 7 días gratuito, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos, de hecho, ya me consumí, a ver, no tiene que ver con el tema, ¿verdad? Pero algunos admirarán, pero yo no he visto la serie de películas del Señor de los Anillos. Entonces, ya gracias a estos días, me aventé la primera película concretamente, ¿va? Ya después hablaré de esto, de mi feedback de esta película. ¿Por qué? Porque la tiene HBO. Entonces, yo estoy aprovechando estos 7 días gratis, ¿va? Y es una forma legal, concretamente. Entonces, ¿la recomiendo? Sí. Ojalá que cuando la vean y los que la promuevan verla, no anden pasando enlaces que para verla gratis o de forma truculenta o compartir claves de tu, de tu suscripción, alguien está suscrito, yo te paso la clave, etcétera. Eso está en contra de las indicaciones propias de estas plataformas, ¿verdad? Entonces, no voy a decir más allá, ya cada quien con su conciencia, pero lo digo porque si vamos a hablar de los métodos truculentos, nada éticos, inmorales de Marcial Maciel, de la serie, y la serie la consumimos y llegamos a ella de forma truculenta, ustedes me dirán qué congruencia puede haber en ello, ¿ah? En fin, pues ahí tienen. La segunda cuestión de la introducción es de que evidentemente cuando voy a hablar de la serie voy a hacer muchos spoilers. Ya están avisados, o sea, no me voy a medir, voy a decir muchas cosas de lo que se dice la serie, también para favorecer a aquellos que por alguna razón ni siquiera pueden aplicar a los 7 días gratuitos de Roku para ver con HBO. em, pues al menos se enteren a mi parecer, las partes más importantes del documental que nos pueden llevar a una reflexión, que este siempre es mi punto, ¿ah? No le va a pasar simplemente esto trata, sino hacer una reflexión. Y finalmente, lo que me ha movido a ampliarme y no quedarme solamente con una reacción al documental es, primero, a ver, ya lo voy diciendo, mi experiencia con respecto a la Legión, voy a ahorrarme nombres. Muchos de ustedes van a saber
porque me conocen a quién me estoy refiriendo. De antemano les voy a decir que comentarios que tengan nombres no los voy a publicar porque es mi intención el poder no dar nombres en esta ocasión, aunque en el pasado, en otros videos, que en referencia a la Legión de Cristo, alguna cuestión, los he mencionado, pero en este caso quiero manejarme con parejo con todos y cubrir nombres. Pero hay un sacerdote legionario que recientemente pues yo tuve algunos confrontamientos con él. Nos conocemos de hace años concretamente y ver la actitud que ha tomado este legionario es un elemento que a mí me hace que de hecho yo le dije a este legionario, ¿sabe qué? Si usted no habla, voy a hablar yo, ¿verdad? Entonces, ciertamente voy a hablar algo, pero en esta ocasión voy a abstenerme de decir su nombre. Em, pero lo que esto fue un elemento para poder hacer estos 3 videos y no quedarme con uno. Pero lo que me movió mucho fue que en el documental, una de las víctimas, exlegionario, mencionó más o menos, parafraseo, como que a esta altura, ya que todo se ventiló y todo esto, em, de que no sabe si hubiera preferido mejor que las cosas siguieran igual, que inclusive canonizaran a Marcial Maciel, ¿verdad? Porque pues antes de las denuncias, sobre todo la Legión de Cristo, ya voy a mencionar, literalmente lo canonizaba en vida, ¿verdad? Entonces, y dijo esto porque el hecho de haber alzado la voz dice que el precio fue muy alto para él y para las demás víctimas. O sea, el ataque que se le vino primero de los legionarios, de circunvecinos, etcétera, lo que sufrieron las víctimas, cuando empezaron a hablar, em, pues, al menos para esta víctima decía: "Yo ya no sé si haya valido la pena porque el precio fue muy alto". Entonces, también quiero hacerlo como una manera de solidaridad a estas víctimas. Yo me solidaricé tentativamente, ahorita voy a explicar a qué me refiero tentativamente, desde que empezaron a hablar. De hecho, con una consecuencia que generó la violencia de un legionario. Ya les voy a hablar de esto. Entonces, esta manera de introducción, en resumen, introducción, recomiendo verla. Sí, lo único que tengo peros del documental es la postura que tuvieron respecto a Juan Pablo II. En lo demás, en la producción y todo muy bien. Cuando me toque hablar de la serie, voy a dar muchos spoilers. Si la van a ver, véanla legalmente. Y lo que me ha movido esto es particularmente mis experiencias personales con legionarios, especialmente la última con un legionario recientemente y el haber escuchado a esta víctima que con mucho dolor decía, ahora ya esto salió, relativamente de alguna manera se ha hecho justicia, porque en realidad pues se murió en impune de alguna manera Marcial Maciel, pero el verlo decir ha sido muy alto el precio que he tenido que yo pagar por haber hablado, ¿verdad? Entonces es una cuestión de solidaridad también el poder yo hablar de mi experiencia. Entonces, este primer video vamos a meternos en mi experiencia con la Legión de Cristo para que cuando me meta en el segundo o tercer video con el documental entiendan por qué digo lo que digo, ¿ok? A ver, me voy a ir muy organizadito en esto. Voy a describir mi contacto con los legionarios, con la Legión de Cristo. Como saben, yo soy originario de Guadalajara, Jalisco, México, y el primer contacto, mi primer noticia de que existía una congregación llamada Legionarios de Cristo fue porque un compañero en el seminario, para los que no sepan, en mi adolescencia yo estuve en el seminario diocesano de Guadalajara y un compañero llevó una revista de promoción vocacional de los Legionarios de Cristo. Y me acuerdo que eh, todos la estaban viendo y toda la cosa así. Y la siguiente clase que nos tocaba era una clase de filosofía con un sacerdote, era es muy buen filósofo, bueno, espero todavía viva, muy buen filósofo, pero tenía un humor negro y era súper sarcástico este padre. Entonces dice, ¿qué andan viendo? ¿Qué andan viendo? Y se asoma y nos dice,
Dice: "Ok, sigan viéndola, pero después háganme el favor de verse en un espejo y a ver cuál de ustedes se parece a todos los que salen de ahí". A los que no me están entendiendo es que los legionarios de Cristo siempre tú veías, a lo menos en el 90% de las vocaciones, gente así súper estilizada, o sea, prácticamente guapos, atractivos, etcétera, todos peinaditos de la misma forma, pulcros y todo esto. Y dice, después de que vean la revista, ustedes véanse al espejo a ver si califican para eso. Así, burlándose, diciendo, ustedes están re feos, ¿verdad? O sea, porque nunca van a entrar a la Legión de Cristo, ¿va? Entonces, ese fue mi primer contacto. Después, alrededor del 2001, yo ya había dejado el seminario de Guadalajara para hacer la transición a, pues, este llamado que el Señor me ponía para acá, para Estados Unidos. Em, Hubo un intermedio de transición y yo estuve, por ejemplo, me encargaron la difusión de la visita de las reliquias de Santa Teresita a Guadalajara. Entonces yo tuve contacto con Televisa Radio y varios medios de comunicación secular para cubrirlos. Fue una experiencia muy buena de encontrar gente muy buena dentro de los medios seculares, ¿verdad? Y dentro de ese contexto conocí yo a un sacerdote legionario, porque ellos, como el documental lo menciona, siempre le tiraron a lo alto y entre ellos también a lo alto en los medios de comunicación secular, ¿verdad? También producían cosas de evangelización, ¿verdad? Pero me refiero al trabajo que hacían pastoral con locutores, con actrices, con actores, o sea, con los altos mandos, también ejecutivos de las televisoras y de las radios, ¿verdad? Entonces, terminé conociendo a gente laica y sacerdotes de los legionarios de Cristo que ya estaban metidos dentro de los medios de comunicación secular. em, y este sacerdote legionario de Cristo, muy bueno, muy pastoral, sus homilías eh, hasta el día de hoy, creo que a muchos les atraen. Él ya no es sacerdote legionario, se hizo diocesano. Y tengo que decirles, porque en la serie les habla de la cuestión de la opulencia y siempre buscar la riqueza y todo esto, y yo tenía más o menos esa idea concretamente, ¿verdad? De hecho, en el argot eclesiástico dentro de los seminarios, a los legionarios de Cristo les decían los millonarios de Cristo, no los legionarios de Cristo, sino los millonarios de Cristo, ¿verdad? Por ahí me dijeron que este, los jesuitas cuando se parecían a los legionarios, porque los jesuitas sí dieron un giro que hasta se les pasó mucho a la teología de la liberación, en algunos de extracción marxista, pero bueno, hicieron una opción por los pobres, ellos cambiaron, pero los jesuitas eran muy semejantes a los legionarios en el pasado, y esto me lo dijo uno de los locutores de Televisa Radio, que por cierto, después su hijo fue sacerdote diocesano, por si acaso. Él dice que a los jesuitas le decían los pesuitas por dinero, ¿ah? Pero bueno, sabemos que los jesuitas cada vez más se han simplificado en esta cuestión y no me voy a meter en las cuestiones de que si han caído en cuestiones modernistas, lo que tú quieras y gustes, pero bueno, el punto está en que mi visión de los legionarios, pues partiendo de lo de la revista de gente así, diría popularmente fifí y toda la cosa, y siempre manejándose entre los ricos, este sacerdote que conocí ahí en Guadalajara, legionario, manejaba un buen carro, pero llegó un momento en donde, no sé si se les compuso o pasó algo y lo único que tenía era un bochito, ¿ah? Un Volkswagen, un escarabajo que le llaman, ¿ah? Y me acuerdo que hasta me impresionó porque un día me dio ride él, me recogió de la estación de Televisa Radio y yo como que le hice el comentario un poquito y yo, oiga, su carro y todo esto, y para ser un legionario, habló como diciendo, lo que menos interesa es qué tipo de carro manejas, hay que llevar a Cristo a todas partes, una cosa de estas, ¿verdad? O sea, la verdad que un buen sacerdote. Hicimos algo de amistad. De hecho, él me pidió que le pudieras diseñar la portada de uno de sus libros, no se quedó,
porque después hizo una cosa, o sea, yo no soy diseñador oficial, o profesional concretamente. Los Legionarios de Cristo tienen colegios, universidades y todo eso, y yo le sugerí, le dije: "Mire, estábamos viendo alguna de las portadas, esta me gusta, ta". Dije: "Pero usted no, ¿por qué no le envía a las universidades? En las universidades enseñan diseño gráfico y todo esto, y que les pongan un trabajo los estudiantes y que haga alguna cosa", y eso hizo, ¿va? Y me enseñó los diseños, Dios mío, o sea, los míos ni a los talones les llegaban, o sea, porque pues hay que reconocer que la educación profesional que dan los Legionarios de Cristo, o que a lo menos daban en ese entonces, era de una calidad académica muy, muy alta, ¿va? Además que evidentemente, pues sus estudiantes principales era gente con medio que a veces pues estudiaban en el extranjero y luego venían a esta universidad, etcétera, etcétera. Era gente pudiente, ¿verdad? Entonces, pero lo interesante es que cuando empiezan a hablar las víctimas eh, de Marcial Maciel, por a finales de los años 90 concretamente, que se empezó a ser un poco más público, yo me acuerdo que vi una entrevista con alguno de ellos y sí, veía a unos con resentimiento, con amargura, pero me acuerdo que había 2 que yo creo que eran los 2 que salen en el documental. Lo tengo muy vago, estamos hablando de finales de los 90. Em, y yo me acuerdo que empecé a ver algo y de pronto una vez, 2001 más o menos, le digo al padre y saco el tema. Y yo le dije, creo que me preguntó: "¿Y tú qué piensas de esto?", como que me estaba midiendo. Y yo le dije: "Mire, honestamente, padre, al menos de 2 de las víctimas, yo veo honestidad, no se les ve amargura, se les ve dolor personalmente, pero no se han ido en contra de la Iglesia Católica concretamente, de personas puntuales, no sé, padre, yo le creo, este buen sacerdote casi me pega, hermanos, o sea, montó en cólera este sacerdote". Em, la verdad que no lo reconocí, no lo reconocí. Después, cuando ya sale todo esto, este sacerdote, pues, me compadezco de él porque fue un golpe tan duro, porque yo creo que habrá pensado no solamente en el hecho de cómo fue engañado por Marcial Maciel, sino a cuántas personas maltrató, incluyéndome, por ponernos del lado de las víctimas. Yo no estoy pidiendo que me pida disculpas, ¿verdad? De hecho, ya no lo vi. Yo después ya me vine para acá a los Estados Unidos, etcétera. Sé dónde está como sacerdote diocesano, él dejó la Legión de Cristo y todo esto, y de hecho leí su carta de renuncia y todo eso, y se ve el dolor profundo que le tocó, o sea, se dio contra la pared, porque realmente me atrevo a decir que los legionarios de Cristo daban un tipo de culto a Marcial Maciel, ¿verdad? Pero bueno, muchos entraron de niños, el lavado de cerebro, hermanos. En fin, esto fue en Guadalajara. Luego, en Monterrey, por varias razones, tengo familiares allá, etcétera, pero en esta transición de México a los Estados Unidos concretamente, me tocó la providencia de servir por unos meses en la Universidad de Monterrey, la UDEM, ¿verdad? Y entonces, pues ahí también iban los legionarios, les digo, los legionarios iban a universidades, se metían en muchas partes, ¿verdad? Aun cuando la UDEM, era o no sigue si sigue siendo marista, ¿verdad? Em, y ahí, ellos tienen un seminario, bueno, cerca, creo que se llama Santiago, me parece, en la ciudad cerca a Monterrey. Bueno, me acuerdo que mis tíos me llevaron, a carretera porque el padre acá, legionario de Guadalajara, me dijo: "Ah, andas ahí en Monterrey y todo esto, vente a una convivencia, vocacional. Van a ser varios días, te vas a quedar acá y todo esto, y no hay problema", ¿va? Entonces, unos tíos me hicieron el favor de llevarme, pues, le digo, porque no es en Monterrey, es saliendo, así.
un mega seminario, hermanos, con canchas de fútbol, o sea, tremendo, grandísimo el seminario. Em, y yo ya un poquito me intuía de que este padre de Guadalajara, legionario, lo que quería era pescarme, ¿ya? Yo ya le había dicho desde el principio, yo salí del seminario de Guadalajara muy claritito de que y venía acá a los Estados Unidos por esta misión que el Señor me estaba poniendo en el corazón y que si alguien quiere enterarse, agarrando un poquito la cuestión de los legionarios, mi amiga Verónica Brunco, que es consagrada del Regnum Christi, me ha hecho una entrevista de mi testimonio y explicó esta cuestión, ¿no? Em, el punto está en donde, pues yo dije, me acuerdo, creo que era una Semana Santa, me parece, o cerca de la Semana Santa. Eh, y, y fui. Me acuerdo que creo que no me quedé todo, me quedé como 2 días, precisamente porque me quedó claro que la intención era poderme pescar y me desilusionó bastante. A este padre le gustaba mucho jugar fútbol y era muy bueno para jugar fútbol, el de Guadalajara, y estuvo en Monterrey para esa convivencia. Entonces, yo antes de que entrara a jugar a un partido, y le dije: "Padre, no, no, ya me está corriendo". Porque yo le decía: "Padre, yo necesito ustedes tienen contactos en los Estados Unidos, etcétera", porque para los que no sepan, es la venida para acá, yo tenía que haber aplicado por la visa trabajador religioso por mí mismo, o sea, la arquidiócesis de Miami no me ayudó absolutamente, nadie en ese sentido me ayudó. Fue un amigo, sacerdote de otro estado, etcétera, que me ayudó un poquito con el proceso y todo esto, pero la diócesis a la que iba, de hecho, el trato que tuve en primera instancia con la Arquidiócesis de Miami fue bastante humillante, y ahorita les voy a explicar qué tiene que ver con esto. Entonces, yo me acuerdo que le dije: "Padre, no, 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 antes de que se meta a jugar", eh, le puse las cosas claras. Me parece que usted, eh, no quiere ayudarme con esto, y está bien, pero me estoy oliendo cada vez más de que lo único que usted quiere es jalarme para acá. Yo le dejé claro, es una cuestión vocacional, pero a mí no me interesa entrar con los legionarios de Cristo. No, tú vente, vente acá, te la vas a pasar bien y todo esto. Les menciono esto porque cuando toquemos la cuestión del documental, hermanos, cuando hable, ya saben por qué hablo como hablo, O sea, había un tipo de captación bastante manipuladora, Entonces, yo me acuerdo que le dije al padre: "¿Sabe qué? Aquí la dejamos", y etcétera. Me fueron a recoger mis tíos y ahí paró, no me quedé en el resto de la convivencia, ¿va? Em, logro tener una entrevista en Miami con el seminario de Miami, que fue bastante humillante, particularmente un sacerdote que estaba ahí de formador, que después lo denunciaron también de abuso, pero en este caso de forma falsa. Era un sacerdote bastante arrogante, humillaba a la gente y todo, em, tal cual, enfrente de mi cara, delante del rector del seminario de Miami, cuando me preguntaban: "Oye, ¿pero estás legal?". Y digo: "Aquí está mi visa de trabajador religioso, R1". Y este sacerdote dice: "Hay que revisar si no es falsa". O sea, no, un maltrato que me acuerdo que mi amigo, el sacerdote que me ayudó, que es de la diócesis y arquidiócesis de Houston, me estoy ahorrando nombres, les llamó al seminario de Miami y dice: "¿Cómo cómo tratan a personas que están haciendo todo esto por venir a contribuir a esta diócesis, etcétera, que lo han hecho todo legalmente y tratan a este muchacho así?", Entonces, yo me acuerdo que me regresé a México bastante desilusionado en ese primer contacto y me empecé y regresé no a Guadalajara, regresé a Monterrey, todavía a servir un poquito en la Universidad de Monterrey. Entonces, me empezó la idea de decir: "¿Y qué tal si lo del padre?", ahí me iba a salir el apellido, voy a tener que medirme muy bien. El padre este de Guadalajara, legionario, ¿qué tal si Dios se mueve por ahí? Yo creo que algún familiar también me recomendó, pues chécalo, chécalo, chance y no era en Miami, el señor realmente sí te quiere meter
para los medios de comunicación secular, para dar acompañamiento a esas personas, pero a través, por ejemplo, de los legionarios, ¿verdad? Entonces me dijeron, el sacerdote, como no sé si era rector o era uno de los que estaba ahí en el seminario de los legionarios en Monterrey, em, oficia los domingos misa en tal parroquia. Pues ahí voy, ya. Yo con el calorón de Monterrey, yendo en autobús, en camión que le llaman allá, etcétera, y caminando porque era una parroquia así de pipirisná y fifidifi que los camiones no llegaban hasta allá, ¿va? Entonces, voy y le digo: "Padre, necesito hablar", y ya le explico, quisiera poder discernir ahora sí, si verdaderamente, pues, chance el Señor me llama para con ustedes, ¿va? Eh, Recientemente acá, le fui muy honesto con el padre acá de Guadalajara. Él sabe muy bien cómo está mi proceso y yo le dije que estaba muy claro lo de Estados Unidos y todo esto. Y me acuerdo que, es de hace tantos años, hermanos, estamos hablando como 2001, em, que se le modificó el rostro, hermanos. Después me sirvió para sacar conclusiones, ¿verdad? Pero se le modificó el rostro cuando le dije: "He visto que la iglesia en los Estados Unidos es demasiado burocrática, ¿verdad? Priorizan la burocracia al anuncio del evangelio, al anuncio misionero, que era por el cual yo iba, ¿verdad? Me desilusionó mucho la burocracia y él se vio como incómodo con esa crítica que hice, al punto que me dijo: "¿Sabes qué? Este, mm, ya había otra actitud". Al principio, como hagan de cuenta, es mi interpretación, me puedo equivocar. Cuando yo voy llegando, yo creo que se relamió los bigotes, ¿verdad? No tenía bigotes, ¿verdad? Pero relamió los bigotes en el sentido de decir: "Ahora sí ya cayó. Lo estuvimos buscando, lo estamos jalando, etcétera. Ahora sí va a caer, etcétera". Pero cuando le solté esto, cambió totalmente la actitud de ese sacerdote. Cuando hice la crítica a las cuestiones burocráticas, este, a un autoritarismo que había encontrado en los Estados Unidos, ¿verdad? En la jerarquía de los Estados Unidos. Entonces se le cambia el rostro y me dice: "¿Sabes qué? Mira, vamos a dejar una semana. Vente el próximo domingo y hablamos y ya te digo yo si te vamos a dar chance de que puedas iniciar un proceso con nosotros de discernimiento". Me acuerdo, hermanos, que esa semana, em, un carmelita descalzo de Guadalajara, a ver, mini paréntesis. Cuando yo salí del seminario de Guadalajara, pasé con los carmelitas descalzos, eh, a tener una experiencia más espiritual concretamente, ¿va? Ellos sabían de que yo no iba a quedar con ellos, etcétera. Ahí fue un don de Dios porque conocí a las carmelitas descalzas que después fundaron en Miami concretamente. O sea, a mí me queda claro que el Señor me llevó para, ay Dios, este, para eso, Em, aun cuando, y fueron muy generosos porque yo nunca pretendía quedarme con los carmelitas, ¿verdad? Pero estuve siendo de alguna manera un carmelita dentro con ellos, ¿verdad? Fue por un mes, 2 meses por ahí. Entonces, el sacerdote que me permitió eso, le cuento esto, mis inquietudes, y dice: "Ten mucho cuidado, ten mucho cuidado". Me dice: "Inclusive, creo que en tu forma de ser, yo realmente me mantendré con mucho cuidado". Y aquí voy a hacer una cuestión de mea culpa, hermanos, porque me acuerdo que hablaba con mis compañeros del seminario de Guadalajara y cuando hablábamos en qué pasó, le dije: "No, sí fue Miami, pero bueno, no sé, lo más seguro es que voy a empezar, el proceso de discernimiento con los legionarios de Cristo", y mea culpa. eh, Me ilusionaba mucho la apariencia de ellos, de que yo iba a estar en sotana, que no es que en Seminario de Guadalajara no teníamos sotana, ¿verdad? Pero no lo usábamos todo el tiempo. Acá los legionarios, si no es así, el saco negro y todo así. Entonces, los que me conocieron todavía en el primer canal de YouTube que tuve, sabían de cómo era rígido en muchas cuestiones de estas. Entonces, esa era como mi emoción, ¿verdad? Y Y me da tanta vergüenza porque el amor por la pobreza evangélica, pues, se inició desde muy temprano, concretamente. Y yo creo que por esos años hasta me atraía
el estatus económico de los legionarios de Cristo, ver el nivel del seminario, ver las universidades, ver los contenidos de calidad que hacen en la evangelización, etcétera, etcétera. Entonces, esto lo digo ya como a manera de mea culpa, yo me avergüenzo porque fue como que yo creo que fue el no haber procesado el dolor del maltrato en la arquidiócesis de Miami que me llevó a pepenar, a esta gente y me hizo no solamente olvidarme de que no, el Señor me pedía para allá, este, de que me estaban cerrando las puertas, digo, al final se terminaron abriendo otra vez, ¿verdad? Pero, y fui para Miami. Pero, en esto yo diría, tengan mucho cuidado con las cuestiones emocionales, hermanos, sobre todo cuando se mezclan en cuestiones vocacionales, ¿verdad? Porque hasta podrías no identificarte. Yo, la verdad, veo al Cristian Huerta de esos meses, porque gracias a Dios no fue mucho tiempo, y me avergüenzo de básicamente estar queriendo aspirar a una cuestión de vida consagrada que nunca yo había aspirado y ni que me interesaba, ¿va? Entonces, ese carmelita me dijo, ten mucho cuidado, cabeza. En la Universidad de Monterrey había un marista, ellos son laicos consagrados, son religiosos, ¿va? Consagrados, pero no sacerdotes, el que me enseñó a hacer papiroflexia o origami. Y él también, no me lo dijo a mí, se lo dijo al director de la pastoral universitaria de la UDEM y le dijo, se enteró de esto y dijo, dile que hable conmigo. Lamentablemente no hablé con él, te les digo, no me reconocía en esta cuestión yo, pero no hablé con él, pero el, el director de la pastoral me dijo, pues el hermano tal, tal, Marista, dice que tengan mucho cuidado porque ni siquiera en tu forma de ser se amoldaría a los legionarios de Cristo. Que de hecho, dice, los maristas, pues, creo que no tienen sacerdotes, una cosa así, pero me invitaba a discernir con ellos, ¿no? En fin, este, permítanme que no sé por qué puse esta nota. Y un sacerdote, ya entendí por qué, no estoy entendiendo ni mis propias notas. Y un sacerdote, no me acuerdo quién, cuando se enteró, o sea, son tres, el carmelita, el marista y un sacerdote, me dijo, ten cuidado porque yo los conocí en Roma y dice, ya no me olió bien el hecho de que yo veía que iban a clase y hasta el baño tenían que ir en pareja. Ellos no podrían ir solos. Si tenían que viajar para otra parte, siempre con otro, ¿verdad? Y dice, pero el baño, y también les criticó el peinadito. Ya a mí me huele mal que les hagan peinarse de la misma forma, ¿verdad? En esos tiempos todavía tenía pelo, entonces yo creo que no sé si le preocupaba mucho de verme partidito acá, ¿va? Entonces, esas son las 3 personas que en esa semana que me pidió de espera ese legionario del seminario de Monterrey, me dijeron esto. Bueno, ya fui un poquito más alerta y hablo, y evidentemente siempre con un lenguaje muy religioso. En el Espíritu Santo, me quedó claro que no es por aquí. Hermanos, me venían buscando por arriba, por abajo, por todos lados. Vi cómo le cambió el rostro cuando yo le pedí la cita de todo esto. O sea, la verdad que me puedo equivocar, ¿verdad? Porque es la parte del interior, pero la única conclusión es la parte de la crítica a la burocracia, al autoritarismo, a la manera como se manejó, al menos la arquidiócesis de Miami, en un inicio, después fue muy buena conmigo, pero en un inicio, la secretaria de vocaciones, ahí es cuando ves que aquí en Estados Unidos a veces los mismos laicos tienen más poder que el propio párroco, que hasta el propio obispo, ¿va? Como decía en paz descanse Monseñor David O'Connell, ¿va? Entonces, yo personalmente creo, por el lenguaje corporal, por todo como se había suscitado, yo creo que eso fue en donde dijeron, "Mm, mm". Y yo creo que la verdad que sí. O sea,
para mis pulgas. Yo empiezo a darme cuenta de cómo se manejan así. ¿Ustedes se creen que me hubiera quedado callado? No, hombre. Así como me dijo, un director espiritual cuando, yo ya era misionero laico y todo esto, pero siempre manteniéndome abierto a si Dios me pedía la vida consagrada, que me dijo: "No, no, 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 deca, dice, tú no sirves para la vida consagrada", dice, este, dice: "Muchas veces uno se tiene que quedar callado, si tú no te vas a quedar callado, o sea, el Señor te da lo que necesitas para responder a la vocación y tú no funcionas para la vida consagrada". Entonces, pero claro, evidentemente no dejé de buscar la vida consagrada por esta razón, sino por mi convicción de que el Señor me mostraba como misionero laico, mi vocación, ¿va? Pero bueno, yo creo que ellos intuyeron, dijeron: "Este ya hace este tipo de críticas a la excesiva burocracia, al abuso de poder, etcétera, etcétera, pues imagínense qué va a hacer con nosotros si se empieza a enterar de lo que al final ha salido al públicamente, ¿va?". Entonces, en Monterrey también tuve contacto con una iniciativa de evangelización. Es que la verdad que los legionarios me motivaban mucho porque la calidad de las iniciativas era tremenda. Miren, déjenme les muestro aquí, déjenme quitar esto. Eh, Esta es una revista para niños, para mí la mejor revista que yo he visto para niños. Ya veo que le han cambiado, los personajes un poco y todo esto, se llama NET, Club NET, ¿va? Que si no mal recuerdo es Nueva Evangelización para el Tercer Milenio, ¿va? Entonces, no sé si, bueno, se parece un poco, pero los dibujantes de esta revista, todos unos profesionales, ¿va? La verdad que una iniciativa, la música de ellos, el primer CD que sacaron, muy buena, los cantos para la mamá, para el papá, o sea, tremendo. De hecho, a ver, estaba dándole una revisada un poquito a esto y miren, ¿qué es NET aquí? Y esto es iniciativa de los legionarios, ¿eh? Em, Código NET, mira, somos amigos de Jesús, confiamos en que la Virgen María nos cuida, cuidamos y defendemos la iglesia. Ayudamos y obedecemos al Papa, esto me consta que desde sus inicios fue. Tratamos bien a todos, obedecemos a nuestros padres y maestros, somos sinceros. Ya van metiendo ciertas cosas, o sea, no es la revista que yo conocí. La revista que yo conocí, vamos a decir, estaba todavía medio bautizada por el síndrome Marcial Maciel, ¿va? Entonces, porque esto de somos sinceros, yo no sé si viene desde el principio, y a lo menos la sinceridad que se entendía por Maciel Maciel, la voy a atacar un poco más adelante, pues es literalmente hipocresía, Hacemos todo por amor a Jesús. Esto es nuevo, somos misioneros de la nueva evangelización en cuanto a la computadora y todo esto. Em, Somos alegres y entusiastas, en fin, la revista tenía ciertos retos muy buenos. Les digo porque mis primos estaban suscritos a ella y la verdad tremendo, De hecho, con NET Guadalajara, yo un poquito hablando con la directora de NET, de ese entonces, diseñé una Santa Teresita que sabrá Dios dónde quedó. Usé una caricatura y fue ella la que me dijo, ¿no? Y para que sea como caricatura, que de la toca le sale algunos churritos de sus rizos, etcétera. Y no sé dónde quedó, pero hice una caricatura de Santa Teresita al estilo de lo que me motivaba y ayudé mucho a Net en muchos sentidos. Em, pero ¿cuál es el problema? Que precisamente por lo cercano que tenía a Net, de hecho, no sé, le voy a preguntar a mis primos a ver si todavía tienen esas revistas. Digo, ya mis primos están casados, ¿no? Entonces, pero me acuerdo que en una edición de la que tenían, ellos tenían como un santoral, una parte de santoral, y venía Marcial Maciel, todavía ni se moría, hermanos. Y en la revista Net lo ponían en la parte de los santos. O sea,
Por eso les digo, necesito yo contar mi experiencia para que después cuando entra el documental entiendan por qué digo lo que digo, ¿ah? Entonces me consta, hermanos, de que en el área de Los Santos tenían una vez a Marcial Maciel y todavía ni se moría, hermanos. Nada más peligroso que canonizar a alguien antes de morirse, ¿verdad? Y luego había ciertas cuestiones que yo lo decía, pues es una cuestión de costumbres, ¿verdad? Porque generalmente, pues, toda esa gente es de dinero. Y me acuerdo que, con la directora de NET Guadalajara, pues, yo igual. Ellos estaban en una parte súper exclusiva de Guadalajara, en un barrio en donde no llegan los camiones o los autobuses, ¿va? Y yo caminaba, y me acuerdo que era verano, fue un solezazo y unas subidotas y todo eso, pero por el compromiso de ayudar, yo iba y todo esto. Y me acuerdo que una vez, este, no sé si tenía que ir a una cuestión médica de un familiar o algo por el estilo, pero yo se lo dejé saber a la señora. La señora solamente se dedicaba a eso y ama de casa, pero sus hijos ya estaban grandes cuando tenía, creo que una niña. Y, como haciéndole así como, a ver, me da un poquito de ride para allá, hermanos, nunca, nunca de los nuncas se ofreció mínimo a darme un aventón para tomar el autobús, nunca, ¿verdad? Entonces, o sea, alcanzaba de notar que eran personas económicamente tan altas que a veces no se intuía las necesidades de los pobres, básicamente, o mínimo de clase media baja, ¿no? Evidentemente hay sus excepciones, no generalizo. Pero la otra que tiene que ver me recordé mucho de mi profesor, de filosofía, que nos dijo: "A ver, después de que vean la revista, véanse al espejo para ver si califican ustedes, ¿verdad? O sea, tan re feos no van a ser nunca". Una amiga de la Universidad de Monterrey, una vez que me estaba precisamente dando un ride, un aventón, que decimos en México, me dijo después de haber ido a la experiencia hasta de la convivencia vocacional: "¿Cómo te fue?", y todo. Le digo: "No, pues, ya me sinceré y todo esto". Y ella me dice: "Mira, te voy a decir algo". Ya no me acuerdo si su primo, sobrino, alguna cosa, lo estuvieron, visitando, em, no, él visitando los legionarios y todo esto, y a la hora de la convivencia, pues, lo iban a recoger. Su primo, pues, no era pobre, pero, pues, sí estaba feíto el compadre, ¿verdad? Entonces, no creerán que lo dejaron plantado, no fueron a recogerlo. Entonces, mi amiga, esa es la interpretación de mi amiga decía: "Yo creo que esto fue realmente nada más por cómo luce mi primo, sobrino", no me acuerdo qué era, ¿verdad? Hace tantos años de esto. Esto lo dejo abierto en cuanto a la experiencia. No sé, puede ser un juicio temerario concretamente, pero pues ciertamente en las promociones vocacionales, si ustedes buscan las revistas y todo esto de promoción vocacional de Legionarios de Cristo en los tiempos de Marcial Maciel, a ver si me encuentras a un fellito, a alguien sin un diente o algo por el estilo. Nada que ver, o algún prietito, no, nada que ver. Esto fue en Monterrey. Y luego, pues vengo a los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos, pues, ciertamente una referencia, a ver, esto para que se me entienda. Am, Cuando yo iba o voy a vivir en un lugar, por más de 6 meses o un año, por ejemplo, generalmente 6 meses, trato de buscar un director espiritual en el lugar que voy a estar. No me gusta, por teléfono, nada que ver, o sea, me busco uno ahí. Y lo que yo trataba, si no conocía a nadie, pues ir a ciertas familias, religiosas que tienen una cierta tradición de acompañamiento vocacional. Y en este sentido, pues los legionarios también lo tienen, ¿verdad? Los carmelitas descalzos, los jesuitas, etcétera. Pero eran tiempos un poquito más rígidos en mi caso, y pues los legionarios de Cristo eran como muy,
se vendían como ortodoxos, como conservadores, como tradicionalistas, etcétera, etcétera. Entonces eso a mí me daba mucha seguridad. Es decir, aunque no conozca el Legionario de Cristo, es Legionario de Cristo, ha tenido buena formación, etcétera, etcétera. Me acordaba lo de Santa Teresa de Ávila, que ella prefería tener un director sabio que santo. Bueno, lo mejor es que fueran las dos, ¿verdad? Pero decía, uno muy buenito, pero que me va a decir su opinión y no lo que realmente dice la iglesia, pues me va a confundir. Entonces, aunque haya alguien que no, que sea incongruente, pero me dice lo que la iglesia dice, aunque él no lo viva, pues él ya se arregla con Dios, ¿verdad? Pero me va a decir lo que la iglesia dice, pues ahí hay más seguridad para la dirección espiritual. Entonces, de hecho, yo me da culpa, a muchos les recomendé esta cuestión. Que estás buscando un director espiritual, etcétera, pues ve con los legionarios de Cristo, otros que muy parecidos, el Instituto del Verbo Encarnado, ¿va? De la más o menos misma calaña de los legionarios en algunas cuestiones, sobre todo también en cuestiones de abuso. Entonces, pero pues era la manera como yo me calmaba la conciencia de mandar a la gente con ciertos sacerdotes que sé que tenían buena formación académica. Hoy me doy cuenta que la dirección espiritual no pasa solamente por la cuestión intelectual o doctrinal, sino que se tiene que tener verdaderamente capacidades humanas. Y entonces, muchas veces, pues estas congregaciones muy ortodoxas, pero totalmente con modus operandis manipuladores como el de Marcial Maciel, ¿verdad? Pero bueno, llego a los Estados Unidos. em, y antes del seminario de Miami, serví por un tiempo en una parroquia, en otro estado y, ahí busqué, ver si había legionarios de Cristo. Bueno, primero busqué carmelitas y ya saben la historia que cuento, ¿ah? Eran carmelitas, pero, que les llaman calzados, ¿va? No de la reforma de Santa Teresa, que se les llama carmelitas descalzos, y que le hablo a la secretaria y le digo: porque yo nomás vi carmelitas en el directorio de la arquidiócesis, y le digo: "Oiga, veo que son carmelitas, ¿es así? ¿Los padres son carmelitas ahí?". "Sí". Le digo: "¿Calzados o descalzos?". Dice: "Pues yo los veo con zapatos". La secretaria no sabía de esta división de la reforma del Carmelo descalzo, pero bueno, en fin, terminé, eh, encontrando un centro multimedia de medios de comunicación regido por Legionarios de Cristo y busqué un director espiritual ahí. El sacerdote que me tocó, hermanos, sé que creo que sigue como legionario un pan de Dios, la verdad. Ese sacerdote rompía con el estereotipo de los legionarios. En cuanto a su sencillez, lo podías ver lavando los baños, barriendo el parking del centro multimedia, cosas que muchos legionarios ni remotamente iban a hacer, ¿verdad? Quizás los ponían en el seminario concretamente, pero fuera de ellos siempre, cuidan mucho la imagen personal, en mi experiencia, esa era mi experiencia. Por eso me chocó tanto, para bien, que este sacerdote fuera así, y me dio dirección espiritual, y de hecho, de lo poco que me acuerdo de las sesiones de dirección espiritual que tuve con este sacerdote, fue que yo le hablaba porque a mí me llamaba siempre mucho la atención de que los legionarios de Cristo se decían muy amigos del Papa, y del Papa, y el Papa, y era Juan Pablo II todavía, y Juan Pablo II y todo esto. Y me acuerdo que que me dijo: "Sí, nosotros en el seminario estudiamos los discursos de Juan Pablo II", y me empezó a decir, por ejemplo, el discurso cuando dijo: "Dios siempre fíjese, tienen tantos puntos, punto, o sea, se veía que se metían en esta cuestión, pero me soltó esto, parafraseó, es hace muchísimos años, parafraseó algo que hoy tiene mucho sentido, ¿ah? Y me dice este padre legionario de Cristo, me dice: "Pero cuidado, al final nosotros tenemos que estar ante todos enfocados en Cristo. Podemos tener un gran papa como el que tenemos, Juan Pablo II, pero nosotros no podemos estar enfocados en el papa y no en Cristo". Yo creo que alcanzó a percibir un poquito de mi afición en este sentido, eh,
pues al estilo legionario, básicamente. Em, y eso me recuerdo mucho de esto. Él era un sacerdote asociado en ese centro multimedia, en esa radio católica, eh, y una vez fui a la dirección espiritual, no fui a dirección espiritual, necesitaba confesión y fue a buscarlo y no estaba. Pero el director de esa radio católica, evidentemente legionario de Cristo, se estaba subiendo a su camioneta. Y entonces la secretaria de él me dice, nomás está el padre, el director, me estoy ahorrando nombres, pero se está saliendo de emergencia. Y él escuchó y me dijo, ¿y qué quieres? Y le digo, no, es que venía a buscar al padre fulanito de tal para confesarme. Y dice, ¿es confesión? Se baja. Él iba de emergencia a Tijuana porque se le había resquebrajado un diente, lo tenía todo quebrado, y parece que le dolía. Pero se bajó, el director de esta radio, este legionario, se bajó y me confesó. Entonces, porque voy a hablar cosas buenas y malas, o sea, aquí no es una cuestión de ni de lavarles la cara gratis, ni tampoco de ensuciarlos ya gratis. Voy a dar mi experiencia personal. Pueden estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Esto es lo que, ahora sí, como dice el refrán, cada quien habla como le va en la feria. Así es mi feria con la cuestión de los legionarios de Cristo. Entonces, eso me habló muy bien por parte de este director de la radio, de este sacerdote, y nos hicimos amigos y todo esto. Al tiempo, después termino trabajando con ellos, o sea, me contratan, y fue a raíz del director que fue el que me quiso contratar. Y nos hicimos amigos concretamente, pero siempre nuestros diálogos, inclusive íbamos de misión, él para que le ayudara a manejar y todo esto, y siempre terminamos un poco peleados, porque, por ejemplo, yo veía, pues, evidentemente su afán por generar fondos y dinero y todo esto, pero ojo, tengo que hablar una cosa para salvar a este sacerdote. Los legionarios de Cristo siempre yo los vi súper apegados a las cuestiones del dinero, de la búsqueda del dinero, donativos y todo esto. Pero en el caso de este sacerdote me consta que es un celo apostólico. Yo no veía que este sacerdote se diera lujos, estrictamente hablando. No, no, no. Todo lo invertía a la estación, todo. Entonces, en ese sentido, quiero salvarle su fama en este sentido, Pero peleábamos. Él me acuerdo que me decía, pero es que esta tu visión de pobreza evangélica, no vas a poder llegar a nadie siendo pobre, etcétera. Hay que sacar dinero y todo esto. Mira, yo he construido todo esto, pues precisamente sacando dinero. Sí, dinero de los migrantes, de los pobres, que ahora él le pega y le aplasta, ¿no? Lamentablemente, ¿verdad? Pero bueno, ahí medio debatíamos, pero había madurez en la amistad, hermanos, y eso yo se lo agradecía, ¿verdad? Aunque tuviéramos esa diferencia. Me acuerdo que hasta, porque yo me encargué de varias cuestiones en esa estación, y al principio yo le estaba diseñando las portadas de las series que él grababa. En ese entonces eran cassettes, hermanos, y CDs también, cassettes y CDs. Entonces, me acuerdo que el control de calidad de la producción no era muy bueno. ¿Por qué? Porque este padre era súper acelerado y lo que quería era vender, 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 vender. Le decía: "Padre, aguántese un poquito en saca". "No, ya, ya sácala así la serie, ya sácala". No han revisado la ortografía y todo. "No, ya sácala". ¿No? El súper, pero ese era su temperamento, Entonces, y esto también había un rasgo muy de legionario, que lo van a ver en la serie, que es, la lógica maquiavélica. El fin justifica los medios. Y muchas veces yo vi que este sacerdote tomó decisiones de forma maquiavélica. O sea, es el ADN básicamente que tenían los legionarios de Cristo. Este director de esta radio siempre defendió, hasta cuando siempre hablé de esto, a diferencia del de Guadalajara, nunca me quiso pecar, ¿verdad? Pero siempre defendió a Marcial Maciel. Y él, en los diálogos que tuve, em, claro, no había explotado toda la bomba como después se hizo tan más claro, pero él siempre creyó que estaban calumniando
como él decía, nuestro padre, ¿verdad? Em, Después, esa centro multimedia que tenía que rentaba un tiempo en una radio secular para hacer un programa de radio del padre, compran una estación de radio y televisión. Entonces da un brinco y llega un organismo empresarial, ¿verdad? Organizado por los legionarios de Cristo. O sea, literalmente una estructura empresarial secular que iba a dirigir de alguna manera la estación y el padre, pues nada más lo iban a tener así de monigote concretamente. De hecho, lo hicieron sufrir mucho en este sentido, ¿va? Entonces, de hecho, el padre yo creo que ahí sufrió. ¿Por qué? Porque estos también buscan mucho el dinero, pero sin el deseo pastoral, sin priorizar la cuestión de evangelización. Y ahorita voy a dar ejemplos. Entonces, estando ya en esta estación y sobre todo con este nuevo organismo secular de los legionarios, empresarial de los legionarios, porque en el mismo em, documental se habla de cómo ellos formaban ciertas compañías, e inclusive cómo tenían sus cuentas en paraísos fiscales, en qué invertían y todo esto. Eso lo vamos a ver cuando hable ya propiamente del documental. Pero tú vas viendo el modus operandi en muchas de las organizaciones de los legionarios de Cristo, sean guiadas por sacerdotes, por consagrados, por consagradas o por laicos, ¿verdad? Y aquí voy a mencionar algunos de las cosas que ya yo intuía que había cosas chuecas, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de los bonos. Los bonos, o sea, hasta tu salario, a mí jamás me dieron un bono, hermanos. ¿Por qué? Porque pues yo era de los de la tabla de abajo. Pero estos empresarios, que muchos de ellos llegaron de México y todo esto, la parte alta concretamente se llevaban bonos. Y la verdad que yo les decía que una vez me constó de que una pareja recién casada, eh, lo que tenía de dinero para su luna de miel lo donó todo a la estación. No tuvieron luna de miel. Y eso fue a parar a bonos de unos cuantos directivos de la estación, ¿verdad? Luego, esta gente que llegó principalmente de México, mexicanos de clase alta, em, ciertamente muy formados y todo esto, empezaron a despedir a personas que tenían toda la vida trabajando ahí, fueron de los fundadores y muchos de estos, pero porque no tenían papeles. Pero ¿cuál es el cinismo? Me acuerdo de uno de estos que llegó de México, que tenía un cargo muy alto. Yo mismo, hermanos, le ayudé a hacer aplicación para la cuestión de que le pudieran dar la visa R1. Es decir, y ya tenía tiempo trabajando ahí en la estación con la visa de turista. Eso no se puede hacer, hermanos. Él no podía estar ganando un salario con una visa de turistas, y sé que le hicieron con varios directivos y con todo esto, empezaron a trabajar ahí sin tener permiso de trabajo, sin tener green card, sin tener visa R1, etcétera. Ah, no, pero los que estaban indocumentados concretamente ahí trabajando de patitas para la calle. Entonces, ahí ya me empezaba yo a retorcer un poco estas cuestiones, ¿no? Em, y si me están escuchando y se están dando por aludidos, hermanos, yo sé a cuántos de ustedes, porque muchos de ustedes son inclusive antimigrantes, son trompistas de hueso colorado, etcétera, y ustedes saben que llegaron a esa estación trabajando sin permiso de trabajo, sin permiso de trabajo, que después a través de esa estación pudieron tramitar una R1, una Green Card, etcétera, etcétera, y después brincar a ciudadanías y todo ese tipo de cuestiones. Ah, pero ahora solapan medidas antiinmigrantes, ¿verdad? En fin, em, otra experiencia que tuve ahí. Todo esto, repito, cuando vean la cuestión del documental, van a ver hasta dónde la filosofía Marcial Maciel entró en la cabeza no solamente de los sacerdotes legionarios de Cristo, de las consagrados y de las consagradas, de los laicos del Regnum Christi, sino de las empresas, organizaciones, iniciativas de evangelización. Tú veías mucho de lo que hoy se le acusa a Marcial Maciel, a lo menos en la forma de cómo se manejan las cosas, ¿verdad?
En una ocasión, em, una ejecutiva de la estación, yo había, le había conseguido trabajo ahí a un compañero que tuve en el seminario, de Miami. em, y le conseguí un trabajo, básicamente casi, casi pagaba para ir a trabajar porque era muy bajo el salario, pero como era el boom de que habían comprado la estación de radio y televisión, em, pues, este muchacho estaba encargado de los pedidos, ¿no? Que te pedían por teléfono, o por carta, tal CD, tal libro, tal todo esto, y él lo empaquetaba y lo mandaba todo. Entonces, pues, que evidentemente empezaron a crecer los pedidos, ya teniendo una estación, y no solamente una hora de una radio secular rentada, sino una estación. Y esta directiva va con mi compañero, con mi amigo, y le dice, él trabaja nada más lunes a viernes, y le dice: "Estamos creciendo mucho, y los pedidos, cada vez más pedidos y todo esto, ¿qué tal si vienes a trabajar el sábado?". Y, y mi amigo le dice: "Okey, va a ser bajo el mismo salario, etcétera". "No, no, no, eso que sea tu ofrenda a Dios". Hermanos, de entrada tenía un salario que, repito, casi él pagaba por ir a trabajar. Y luego que lleguen y lo quieran manipular, decir: "No, tú ven a trabajar el sábado, no te vamos a pagar porque esto tú se lo vas a ofrecer a Dios". Esas estrategias de manipulación son muy particulares de Marcial Maciel y se veía que estaban impregnadas en todas las personas que pertenecían, bueno, no en todas las personas, en muchas de las personas, no generalizar, de el Regnum Christi, de los legionarios, etcétera. Y no tenían remordimiento alguno. O sea, por eso cuando dicen: "¿Y cómo este hombre no le remordía?". Bueno, ya les voy a adelantar un poquito, sobornar al del correo para que no llegaran ciertas cartas al Vaticano, todo ese tipo de cosas. O sea, hermanos, yo lo he visto a menor escala, pero ligado a la Legión de Cristo, con estos empresarios y líderes ejecutivos que llegaron a la estación. Tan sencillo: "Ven a trabajar el sábado, no te lo vamos a pagar, pero eso tú se lo ofreces a Dios", ¿verdad? Dios como pretexto para favorecer tus métodos injustos, ¿verdad? Y luego fue irónico porque mi amigo ciertamente, pues, también tiene sus fallas, ¿verdad? Pero, lo encargaron ya un poquito de la tienda que tenían ahí en la estación y empezaron no a cuadrar los números, porque lo que hacía mi amigo es decir que si llegaba una persona a comprar un rosario y no le alcanzaba, etcétera, decía, no sé, costaba $10 y mi amigo le decía: "Deme 5 y ya listo". Y así lo metía. Entonces, no, ahí sí, o sea, mm, codos, tacaños para dar un salario justo. Pero eso sí, acá nos está robando y lo pusieron de patitas para la calle a mi amigo. En cierta manera lo entiendo porque sí, es un tipo de robo que se podría hacer, pero no es un tipo de robo los salarios de miseria que daban, no es un tipo de querer robar, decirle que venga a trabajar el sábado y que no pida salario, sino que eso se lo ofrezca a Dios. Y luego me tocó ver también la cuestión de las estadísticas. eh, Porque a la gente le presentaban, voy a poner un caso así. Ya ven las estadísticas que a veces ponen en círculo, como de pastel de rebanadas. Ya no me acuerdo, voy a dar un número así generales, pero para que me digan. Supongamos que de todas las donaciones que entraban a la estación, el 40% decía salarios operativos, ¿va? Y todo lo demás, pues, es, material de producción, o lo que tú quieras y gustes, ¿verdad? Listo. Pero el 40% de las donaciones se iba en cuestiones administrativas, en salarios. Eso es lo que le presentaban a la gente. Pero luego veías las estadísticas, que yo, sin buscar, lo digo claro, yo no les jugué sucio, sin buscar por una X persona,
pude ver una estadística que es así, no se la presentaban a la gente, en donde de ese 40%, si lo conviertes en un 100%, el 60 o 70% de eso eran salarios ejecutivos, es decir, solamente los de arriba. Por eso eran tan miserables los salarios para los de abajo. Porque sí, se llevaban el 40% de las donaciones, pero de ese 40% apenas un 20, máximo 30% eran salarios de la inmensa mayoría que trabajaba ahí. El 60-70% eran salarios ejecutivos, pero eso no se lo mostraban a la gente. Y me acuerdo que una vez uno de los directores me dijo, es que tú sabes, si yo estuviera trabajando en una radio secular, no solamente merezco este salario, merecería el doble o el triple, porque estoy capacitado para dirigir esto. Y yo le dije, sí, en una radio secular, pero esto no es una radio secular. Esto yo tengo entendido, es un apostolado. Pero pues evidentemente cuando ya no fue un apostolado, es una empresa. Honestamente, hay que decir las palabras como se la convirtieron en una cuestión empresarial nada más. Con maquillaje religioso, ojo, aquellos que sepan de quién estoy hablando y todo esto, yo no puedo hablar de las administraciones, eh, a ver, les puedo decir de los últimos 15 años más o menos, ya no puedo decir, de hecho, yo creo que ya la inmensa mayoría de la gente ahí yo no la conozco. Espero que se hayan arreglado las cosas, que las cosas sean más justas, etcétera, pero tal cual él me mencionó esa cuestión. O sea, él se podía dar un súper salario, ¿por qué? Porque luego después, por un acontecimiento que ahorita les narro, pues salieron a relucir qué casas rentaban, en qué escuelas tenían a sus hijos, etcétera. Y fíjense, aunque fuera así, pero todavía fueran transparente con la gente que dona, pero no les ponían, no, salarios. Pero hay otra estadística que de ese 40%, repito, el 60-70% se lo llevaban salarios ejecutivos, es decir, de los de arriba, y los de abajo, ahí quédense con la migaja del 20%, ¿eh? Em, una vez también hablando con ese ejecutivo, esto yo le he contado ya en muchas charlas, le mencioné, oye, y bueno, se lo había mencionado también al sacerdote, al director del sacerdote, porque él siempre quería, hacían congresos había 5,000 personas, o sea, congresos multitudinarios, generalmente en el centro de convenciones, y el mismo sacerdote siempre buscaba quién podría llenar. Es más, una vez yo le puse cuando íbamos una vez de viaje, unos audios del doctor Johnny Aguirre, este psicólogo católico que yo he recomendado mucho, y me dice, tremendas cosas que dicen, pero ni remotamente yo lo voy a invitar porque tiene una voz que aburre. Tal cual. Y el doctor Johnny Aguirre, teniéndolo ahí cerquita, nunca fue a un congreso, al menos en mis tiempos, nunca fue a un congreso. Siempre se trataba de buscar quién es el que vende más, qué cantante es el que tiene más rating, qué es ¿por qué? Porque la iniciativa, hay que decir las cosas como son, en el fin último, a lo menos de los de arriba, dejó de ser la cuestión del evangelio. De los de abajo me consta, los voluntarios, los servidores, algunos trabajadores así, estaban honestamente por la cuestión de llevar el evangelio, pero ya los de arriba, los que de alguna manera pensaban más o menos como Marcial Maciel, pues literalmente tenían otro tipo de intereses. Y una vez yo le decía al director, le decía, porque ya vieron la clave, ¿qué te llena un congreso? Tú di que en ese congreso va a haber sanación, liberación y todo eso y lo vas a tener lleno, hermano. Entonces ya me empezó a leer porque cada congreso tenía una cierta temática y ya todos se parecían en ese sentido. Entonces yo le dije, Oye, como que no me hace sentido esto. Em, le decía, a ver,
déjalo así, pero ¿por qué no uno de los diferentes congresos de eventos que tienen al año, por qué no tienen otro tipo de retórica? ¿Cómo qué? Me decía. A ver, mira, el mejor evangelizador misionero ha sido San Pablo, y San Pablo dice: "Yo predico a Cristo y Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos". ¿Qué tal si en algún congreso la publicidad sea mejor? Decir: "Venga, aquí va a encontrar las formas de poder unir su cruz al Señor, de padecer con el Señor, de consolar al Señor". Y me dice textualmente el director, de la estación, me dice: "No, pues nadie vendría". Listo, con eso te contestas. Con eso te contestas de cómo estás manejando esta estación. ¿Cuáles son los intereses? El evangelio, nada. Es agarrar los elementos religiosos para poder llenarse los bolsillos, sobre todo con sus bonos, porque los radiatones y teletones que hacían, repito, los bonos se les iban para los de arriba. Yo jamás recibí un bono, hermanos. Los de abajo, me consta, nunca recibieron un bono. Solamente los de la high class. Mm, Otra cosa que pasó, y esto ya tiene consecuencias para toda la vida, al menos para mí, hermanos. En esos congresos, sobre todo en el centro de convenciones, por mucho tiempo mi función fue poder grabar las conferencias en vivo y, evidentemente, como la cosa es hacer plata, duplicarlas ahí mismo. No es de que se termina el congreso, las conferencias, si están interesados, vayan al centro de nosotros y ahí van a estar, llámenos por teléfono y ahí las van a encontrar, pidan sus CDs, etcétera, etcétera. No, no, no. Era grabarla ahí y ahí mismo empezar a duplicar. Entonces, yo llevaba unas máquinas súper pesadas, no había protocolos, hermanos, de seguridad, ¿verdad? Raro para los Estados Unidos. Se podrían haber metido en graves problemas con los Estados Unidos, porque los Estados Unidos tienen protocolos, para los trabajadores y todo este tipo de cosas. O sea, nada que te dan una faja ni nada de todo eso. Entonces, yo me acuerdo que levantando esa máquina una vez sí me tronó, un dolor bien fuerte en la espalda baja y, que casi no me podía mover. Yo lo dejé saber y, como popularmente se dice, se hicieron que la Virgen les habla. Por ahí un trabajador me dijo, pues ve algo de acupuntura, alguna cosa. Los que saben cómo se manejan los, las iniciativas, de trabajo en los Estados Unidos, saben que tienen que tener seguros. Aquí nada trabaja sin seguros, aun cuando ellos estaban bajo, no me acuerdo tiene un número de una forma que son como una organización no de lucro concretamente, aunque luego si hubieran investigado se hubieran dado cuenta de otra cosa. Pero bueno, el punto está en que, para estar bien con los Estados Unidos, tienes que tener seguros, lo que le llaman el Workers' Compensation, ¿no? Entonces, pues yo ya no podía con la espalda, ellos nunca hicieron nada. Por meses yo estuve así, por meses. Me acuerdo que me iba a un gimnasio y me metía al jacuzzi un poquito con agua caliente ahí, mi espalda, pero cada vez se ponía peor. Entonces, una vez hablando con mi director espiritual, yo le conté esta cuestión y mi director espiritual, muy inteligente, porque me decía, pero tú sabes que los puedes demandar. Y yo le decía, sí. Y créame, le decía a mi director, que por ellos como persona los demandaría, pero yo no puedo negar que aunque son tan codiciosos, son tan corruptos en muchas cosas sentidos, finalmente la estación está haciendo un gran bien. Si yo los demando, puedo afectar lo poco que tiene de evangelización y que ayuda a muchos. Eso lo puedo afectar y en eso yo no estaría tranquilo en mi conciencia, demandando por culpa de unos y afectar la evangelización que sí se hace. Entonces mi director espiritual me dice, vamos a hacer una cosa.
Ve con el director y dile que listo, que ya captaste de que ellos no te van a ayudar, que no van a aplicar al seguro que ellos tienen que estar pagando, etcétera, etcétera, para exactamente cuando hay accidentes. Dice, pero que te lo den por escrito, porque estamos en el país del papel y aquí nada vale si no está escrito. Dicho y hecho, voy yo y le digo, tal cual, mira, yo no los voy a demandar ni nada por el estilo, pero pues mi director espiritual me ha dicho que les pida su respuesta por escrito de que no me van a ayudar ante esta lesión que tuve por cuestiones de trabajo, por negligencias concretas de los protocolos de ustedes y todo. ¿Se creen que me dieron la cartita? En automático aplicaron al seguro médico, pero too late, diría el gringo. ¿Por qué? Porque luego con la burocracia de esto se alargó todavía más. Y precisamente el tiempo que tardaron en ellos en darme atención, más el tiempo que se largaron en aprobar un hemorrhoid, cuando ya me lo hicieron, se dieron cuenta de que mi disco estaba disecado. ¿No? Ya ahorita se ha puesto peor, hay una cuestión que es como artrítica, se ha deformado todavía más, etcétera. Y cuando me pegan los dolores en la espalda baja son terribles. Pues miren, eso es gracias a el modus operandi corrupto de esta organización que está vinculada a los legionarios de Cristo, ¿va? Yo ahora entiendo por qué no aplicaron. ¿Por qué? Porque si hubieran aplicado a ese seguro que ciertamente estaban pagando, luego al siguiente año les puede subir el seguro. Es decir, velando solamente por lo económico, no la dignidad del ser humano. Entonces dijeron, no, ¿sabes qué? Vamos a aventajar de que este no va a demandar, de este que no va a dar nada por el estilo. Pero cuando mi director espiritual, la verdad que yo le agradezco mucho esa sagacidad que digo, no, pídele la carta, nada más que te den, no vamos a darte el Workers' Compensation, no vamos a aplicar el seguro, etcétera, para que te atienda y todo eso, porque si se hubieran metido, se hubieran puesto la soga al cuello, ¿no? Pero bueno, ya fue demasiado tarde y esto lo digo porque sé que después ciertas personas de esta estación han hablado a mis espaldas y han causado que me veten en ciertas parroquias o con ciertos sacerdotes acá de la diócesis y todo esto, pero ellos no hablan de todas estas cuestiones corruptas, no hablan de que, por ejemplo, yo tengo un problema de salud ya a perpetuidad, salvo que Dios haga un milagro con la cuestión de mi espalda baja, y fue la corrupción dinerera. Entonces, cuando tú ves el documental de Marcial Maciel y luego ves cómo se manejan los hijos de Marcial Maciel, hijos espirituales de Marcial Maciel, que manejan estas cuestiones de evangelización y estos proyectos, ves hasta dónde fue el daño, porque, ojo, aquellos que crean que el daño de Marcial Maciel solamente se redujo a esta cuestión del abuso sexual y todo esto, no se están dando cuenta hasta dónde permeó la mentalidad corrupta, maquiavélica, cínica, inhumana de Marcial Maciel en muchos de sus sacerdotes, de sus consagrados, de sus consagradas y de los laicos que trabajaban en las organizaciones propias de la Legión de Cristo. Otra cosa fue, esta sí se hizo famosísima, porque esta sí se mandó, una asiática que creo que estaba apenas como convirtiéndose o tuvo una experiencia con la Virgen, una cosa de estas, y en la estación se tenía eh, temporalmente una réplica de la Virgen de Guadalupe que se mandó desde la Basílica de Guadalupe, pero que no le pertenecía a la estación. Pero por idas y vueltas ahí se tenía. Y entonces esta asiática desembonchó un buen dinero para poderle hacer una capilla ahí. Pero pasaban meses, años, y la asiática decía, oye, yo desembolsé y yo no veo capilla alguna. Se enoja la doña. Y yo no sé si existe todavía ese website. Denunciando, esta les puso detectives y de ahí fue donde salió, donde los líderes estos de la estación, donde tenían a sus hijos en las escuelas, qué casas, gastos, etcétera.
algunas cosas parece que me parece que hasta mintió y exageró, ¿va? Pero le sacó todos los trapitos y todo eso. Yo no sé cómo se arreglaron al final, pero ya quedó la cosa un poco en paz. Pero ahí la cuestión, ¿eh? De personas buenas que daban dinero para algo y que después eso no se iba para lo que tenía que ir, ¿va? Em, Poco a poco fueron eliminando gradualmente a los que iniciaron con el padre fundador de la estación, que era gente que sabía cómo, por ejemplo, organizar los eventos, hermanos. No tenían estudios académicos, no eran profesionales, etcétera. Y los empezaron a sustituir precisamente por gente que sí tiene preparación, o los ponían por debajo de ellos ya como gatos. Y a veces hay cuestiones, hermanos, en donde cuenta más la experiencia que tú tengas, aunque no tengas un título. Les valió y los fueron eliminando. Al punto de que hoy me parece, yo creo que no reconozco a nadie más eh, en, en dicha estación de mi tiempo. ¿Cómo será la cosa que hay un actor muy famoso que se convirtió a raíz del sacerdote director de esa estación? A mí me tocó ver cuando este actor iba para allá, yo no lo reconocía, muchas se ponían locas y etcétera, pero pues yo no veía novelas ni el grupo musical donde pertenecía y todo esto. Pero estos detalles que me los dejó ver mi amigo, el que lo querían poner a trabajar en sábado, porque dice: "Mira cómo se", porque él tenía siempre un pleito con la cuestión de cómo se manejaban los legionarios, ¿verdad? Pero, dice: Mira cómo es la gente que inclusive ellos ayudan a convertirse, los vuelven igual", así es como los fariseos, ¿verdad? Que Jesús le dice: "Ustedes recorren tantas millas para hacer un converso y cuando lo hacen lo vuelven peor que ustedes", ¿verdad? ¿Por qué? Porque este actor, cuando llegaba como, ¿cómo dicen? Como Pedro por su casa, estacionaba su camioneta enfrente de la puerta para entrar nosotros. Ahí nos teníamos que medio abrir. No había más, no, por sus polainas. Yo no sé si quería caminar menos o lo que sea, pero no tenía, no era ni espacio de parking ahí. Y este actor varias veces llegaba a hablar con este sacerdote, etcétera, y se parqueaba ahí bloqueando la puerta donde nosotros teníamos los trabajadores pasar a entrar ahí, ¿no? Mm, no entiendo esta nota que puse. Me acuerdo, sí. Era un chico que vino de México, de clase alta, súper preparado en edición de video y todo esto. Y me acuerdo que el padre, repito, era muy acelerado y le dio un documental. Me acuerdo de que el padre fue a este monte allá por Tierra Santa que están los ortodoxos ahí. Y creo que es en el Sinaí, una de estas cosas, ¿verdad? Pero ahí nadie entra. Entonces el padre tiene su forma de conseguir las cosas muy al estilo de Marcial Maciel, ¿no? Él le busca y todo con tal. Entonces, y este muchacho hizo un documental en tan poco tiempo, y al final él me decía que a nivel económico, pues no lo estaban valorando, ¿ah? Entonces, es esta cuestión, repito, de como de explotar, de sentirte en derecho de poder sacar más de los otros, ¿verdad? Porque siempre puedes justificarlos, es para Dios, ¿verdad? Luego, los legionarios de Cristo tienen lo que se llaman los colaboradores, que son laicos, principalmente jóvenes, que les dicen, da un año de colaborador, que es, lo mandan a alguna parte de iniciativas donde tienen ellos a dedicarse a servir en algo, ¿no? Entonces llegó una colaboradora, también de clase alta, y la pusieron, conmigo
para que, yo le diera ciertos trabajos. Entonces, yo le empecé a dar los trabajos, por ejemplo, de la duplicación de los cassettes, la duplicación de los CDs. No aguantó, hermanos, pidió su cambio. ¿Por qué saco estas cuestiones? Repito, porque es esta cuestión de que el trabajo sucio, no sucio en el sentido moral, sino sucio en el sentido de complicado, etcétera, ellos siempre lo han tenido muy claro. La raza, nosotros acá para arriba, ¿va? Y en la misma gente se veía esta cuestión. E inclusive ellos que hacen misiones en Semana Santa, y tuve testimonios concretamente. Yo, de hecho, llegué a acompañarlos en algunas misiones y me consta de que casi, casi, muchas veces ven a la gente pobre, porque los sí lo hacen en lugares de gente pobre, pero casi, casi yo a veces digo, estos se han de sentir como en el zoológico. Ah, mira el changuito este, el pobrecito este, que no los veo en mi club de, de entrenamiento o de mi casa, etcétera. Entonces, tomarme la foto con el pobrecito y ese tipo de cosas. Pero una vez, hermanos, termina la Semana Santa, y se dieron unos banquetazos de lujo que tú dices. Porque tú dices, cuando tú tratas la miseria de quien no tiene de comer, es como que imposible después no bajarle 2 o 3 rayitas a ciertos lujos, ¿verdad? Ahí es donde te das cuenta de decir qué tanta conexión hacen precisamente con el necesitado. ¿Es verdaderamente, como dice el Papa Francisco, aventar la moneda o tocarle la mano y mirarlo a los ojos? Tocar la carne herida de tu hermano y compadecerte de hecho y hacerla tuya eso. Evidentemente, la filosofía de Marcial Maciel estuvo muy lejos de ese tipo de discernimiento evangélico, ¿eh? Y finalmente vi yo mismo en este trabajo lo que después ya terminaron quitando, lo que le llaman el cuarto voto, de no hablar, prometer no hablar mal de los líderes, y si tú escuchabas que alguien hablaba mal, denunciarlo, etcétera. En teoría no está mal esa cuestión, hermanos, ¿verdad? Porque ellos lo hablaban de la benedicencia, siempre hablar bien, ¿verdad? Siempre hablar bien. Pero yo vi tanto rencor en varias víctimas, hermanos, ¿por qué? Porque dicen, ¿cómo es el descaro que ellos terminan abusando de ti a través de la virtud? O sea, porque nada hay ningún problema con la virtud de la benedicencia, de hablar siempre bien, pero ellos la infundían tanto para hacer tapón de las cochinadas y de las estructuras que son dignas de ser denunciadas, y son denunciadas no por venganza, sino denunciadas porque necesita corregir. No, 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 no. Acá siempre hablar bien, benedicencia, benedicencia. Entonces, esa es la gran crisis que muchas personas que estuvieron dentro de los movimientos de los legionarios de Cristo quedaron profundamente heridas, porque no solamente los manipularon, sino los manipularon con virtudes, pero que no estaban convencidos de esas virtudes, sino eran la tapadera para que no se pudiera descubrir lo sucio que estaba ahí. Tengo que reconocer, bueno, creo que ya lo mencioné, el sacerdote director que inició este proyecto no estuvo de acuerdo después en esta organización o empresa de los legionarios que entró a tomar el control. Yo terminé renunciando porque el sacerdote fue muy injusto, me levantó ciertas calumnias, yo sé que no por él, sino por otra mujer a la cual yo ayudé y que sin problema alguna calumnió. Y pues como yo no estaba, tenía un salario también súper raquítico, pero pues yo no estaba por cuestión de dinero. Y fíjense, este sacerdote, director de la estación, lo llegó a decir em, a personas del Regnum Christi. Christian es de los pocos que viene a trabajar no por el salario, sino por amor a la evangelización.
Lamentablemente ahora entiendo esto, que muchas veces ellos más bien no era como un piropo para ti, sino una manera de decir, nos estamos ahorrando un poquito de dinero con trabajadores que lo dan todo. Este, en fin, ya no sé aún ni qué pensar. De hecho, uno antes de que llegara la empresa esta de los legionarios a esa organización que ya era de legionarios, el que dirigía, el que de hecho me contrató y toda la cosa, el que hizo el papeleo. Después yo pude hablar con una persona que ayudó mucho ahí. Tiene, eh, no sé si legalmente, pero al menos cierta denuncia precisamente de abuso de una, de sus hijas que tocó alguna cosa de estas, ¿verdad? Y parece que hay algunas cosas raras, ¿verdad? Yo al menos yo sí lo llegué a confrontar porque era sumamente burlón y humillante el tipo ese, ¿verdad? Em, Al final terminaron maltratando mucho a este sacerdote, al director, al fundador concretamente, y lo terminaron sacando. Em, de hecho, empezaron a hablar de que ahí es cuando empecé a hacer la conexión con la cuestión de Marcial Maciel también. Em, Como este sacerdote se puso un tanto rebelde por este tipo de procedimientos, ya después empezó a correr la cuestión de que no, ya lo medicaron. ¿Por qué? Porque sale también en el documental y yo he escuchado, no tengo ninguna prueba de esto, ¿eh? Que lo venía escuchando, sí. Gente al interior de las organizaciones de los legionarios de Cristo que va a hablar más de la cuenta, que se pone rebelde, lo mandamos al psicólogo o al psiquiatra y que le dan ciertas medicinas y parece que algunos no quedan muy bien de la cabeza. Entonces, como este sacerdote ahorita está teniendo unas actitudes así de revelaciones privadas y unas estupideces, humillando a migrantes y todo ese tipo de cosas, más de una persona dice, no, es que ya lo medicaron, ¿va? O sea, pocas palabras que está medio locuaz porque es la manera como generalmente Marcial Maciel también trabajaba con los que le contradecían, ¿va? En el documental hay un caso con la cuestión de una consagrada, ¿no? Sin embargo, evidentemente había gente buena y que venía del Regnum Christi, gente, hablo de productores, ya no se diga los servidores, los migrantes que servían, la señora que hacía el aseo, que me la pasaba muy bien hablando con ella, creo que era salvadoreña, guatemalteca. En fin, dentro de todo este tipo de cuestiones, empecé a ver de cómo en medio de tanta corrupción, que hoy entiendo claramente que es simplemente el reflejo de su fundador, Marcial Maciel, pues Dios trabajaba y sigue trabajando de alguna manera ahí. Eso es un misterio que ya después, al finalizar esta serie, hablaré un poquito más al respecto, ¿eh? Voy terminando ya. Con respecto a los consagrados, que entiéndase consagrados, los consagrados son laicos que hacen votos concretamente, son como una especie de religiosos de el Regnum Christi, de esta organización de los Legionarios de Cristo. Y luego tienen también, o tenían, no sé si existan todavía, evangelizadores a tiempo completo. Con los consagrados conocí muy pocos, pero voy a dar algunos datos que van a tener que ver mucho que ver después cuando hablemos lo de la cuestión del documental. Me acuerdo que uno de estos consagrados, ellos siempre tenían que ir vestir sumamente formales, de traje y así, corbata y toda la cosa, saco. Este, y me acuerdo que le iban a hacer una cirugía a un consagrado de la vista. Y yo me ofrecí para poderle dar el ride, porque pues evidentemente de regreso él no podía manejar ni nada por el estilo. Y entonces le dijeron, quítese el saco y la corbata y pase para acá. Literal, se empezó a quitar el saco y la corbata y dice, me siento desnudo. Lo vi sumamente preocupado al consagrado. Esto va a tener mucho sentido cuando entremos con la cuestión del documental de la manipulación del escrúpulo que Marcial Maciel generaba precisamente para sacar ventaja él de esto, ¿ah? Pero yo lo vi con mis propios ojos, ese consagrado que literalmente por quitarse el saco y la corbata, o sea, tenía toda la camisa de manga larga, el pantalón, tenía todo eso.
y me decía: "Me estoy sintiendo desnudo". No, no me estoy sintiendo, me siento desnudo, me siento desnudo. Este consagrado también una vez en la estación me criticó precisamente porque, pues, usaba, pues, ya ven las camisetas negras que usaba, pero en ese tiempo que las usaba de color, una vez llevaba una blanca y así como yo estando, o sea, no me lo dijo directamente, pero lo dijo en voz alta al lado, me dijo: ¿cómo alguien puede venir a trabajar con ropa interior?". Interior es una camisa, una t-shirt, o sea, blanca nada más, ¿pero saben por qué? Porque él, además del saco, además de la camisa, la corbata, etcétera, abajo llevaba todavía una camisa de esas. Entonces, en fin, pero bueno, el punto está en que les costaba mucho el salir de su cuadrito en este sentido, ¿ah? Pero no los culpo, es la manera como fueron educados, ¿ah? Em, está en Guadalajara con los evangelizadores a tiempo completo, que era básicamente como lo que soy, un poco misionero. Agarraban a laicos que se dedicaran a evangelizar, pero les daban un salario. Y, cómo me hablaban del salario y todo ese tipo de cosas, gracias a Dios no entré a esa cuestión. Em, con respecto a las consagradas, que son las laicas consagradas, hoy por hoy, a partir de todo este desmadre que se generó con Marcial Maciel, creo que afortunadamente las consagradas ya son independientes. Creo que son una asociación. No me acuerdo del estatus canónico, pero ya son independientes, o sea, no dependen propiamente de los legionarios. Em, pero por mucho tiempo, pues ellas siguieron con la formación. De hecho, en el documental hay un testimonio, voy a tratar de contactarla porque de todos los testimonios que se dieron, ella dice cosas muy interesantes, ¿verdad? Quizá por ser mujer toca cuestiones más de una sensibilidad que a veces en el razonamiento nosotros los varones nos quedamos más con la cuestión intelectual o del abuso y ella entró en otras áreas, ¿verdad? Pero bueno, el punto está que me acuerdo que había consagradas ahí también, no de planta, pero en Escuela de la Fe, que también es organización de los Legionarios de Cristo. Este, y yo hice amistad con una, que me acuerdo canadiense de la parte de Quebec, porque hablaba muy poco el inglés, ahí medio era de oui, oui, y eso era todo francés. Entonces, hicimos amistad concretamente, pero ahí me di cuenta de lo que después empezó a salir, la manipulación. Ella todavía ni era consagrada, hermanos. Era una candidata para ver de la vocación y toda la cuestión. Entonces, la cuidaban mucho, mucho de cualquier tipo de diálogo que yo podía tener con ella, aun cuando ellas estaban ahí. Entonces, am, y una vez de esto traté de hacer memoria, no me acuerdo si fue ella, porque luego se fueron y creo que se fueron a San José, California, al norte. Entonces, ya no tuvieron casa ahí aquí en Los Ángeles. Em, y cuando se fue una cosa así, no sé si fue ella o su mamá, que me pidió ayuda para ver si, que le pedían mucho dinero para que ella pudiera entrar como consagrada. Entonces, o sea, sí entiendo que hay congregaciones que cuando tú entras, eh, pues como vas a vivir ahí concretamente y todo eso, pues te dicen, pues danos una ayudita, ¿verdad? O sea, económicamente. A veces se hablaba de la dote, los papás daban algo concretamente. Pero parece que acá y eran de familia, clase media alta, esta muchacha canadiense, y, y nomás tengo el recuerdo vago de ese correo electrónico. No me acuerdo si fue su mamá de ella o ella, que decían que ya no iba a poder seguir adelante si no daban cierto dinero concretamente ahí, ¿verdad? Am, igual también, no sé, me están estafando, no creo, se ve muy honesta la de hecho, ella ya no siguió, se casó, tiene muchos hijos, otra cosa que sí supe por ella es de que les revisaban la correspondencia.
Si yo le mandaba una bueno, no me acuerdo que le haya mandado una carta, ¿va? Pero si se le mandaba una carta concretamente, la directora de la consagración de las consagradas y todo eso, abrían la correspondencia y leían todo, ¿va? O sea, había una cuestión de ahí de total control a esto, y esto se ve muy claro también en la cuestión del documental. Evidentemente, hay consagradas que me ha tocado conocer, comenzando por Verónica Brunko, de una calidad humana tremenda que honestamente, a como eran las consagradas bajo Marcial Maciel, la verdad que no sé cómo Verónica es consagrada, porque por su forma de ser, eh, difícilmente iba a entrar en una institución con ese tipo de modus operandi, ¿verdad? Pero bueno, Dios hace sus cosas. Y por último, los colegios. Los colegios, yo tuve algunos familiares, primos, que estuvieron en colegios de legionarios. em, Y vuelvo a decir, la excelencia académica, brutal concretamente, pero sí me tocó asistir a varios, exámenes de mis primos, orales concretamente, y eso me gustaba mucho, pero sí veía nuevamente las estructuras de poder y de rigidez muy, 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 muy marcadas en sus colegios. Ciertamente mucha excelencia académica, pero ciertas estructuras de rigidez que pues no son para todos, o sea, no sé si hay algún tipo de estadística de sus estudiantes o de gente que está ya con ellos, porque me huele un poquito a como el modus operandi que tienen los asiáticos, ¿ya? Que a veces sus hijos se les terminan suicidando porque es una excelencia y una rigidez de que si no sacan el título y todo esto, que se liquidan, ¿verdad? En fin, voy a dejarlo aquí. El próximo video, no sé si ya entre directamente al documental o haga el video sobre el nuncio que conocí, que yo hablé personalmente con él y que para mí es la clave que refuta la parte del documental en donde quieren medio ensuciar a Juan Pablo II. Repito, el documental me parece muy bueno, pero la parte que yo no estoy de acuerdo es como que sugieren que Juan Pablo II de alguna manera es cómplice. En los artículos que yo le escribí a Jorge Ramos hace años refutándole, yo compartía algunas cuestiones de este nuncio, que repito, yo conocí personalmente porque en el seminario de Guadalajara, en el seminario menor, yo era el encargado del cuarto del cardenal Juan Sandoval Íñiguez. Entonces, cuando tenían reuniones en los obispos o el episcopado o los sacerdotes, etcétera, y venía el nuncio, Justo Muyor, nuncio de el español, pero acá en México el nuncio es el representante del Papa, diplomáticamente hablando, en X país. em, pues él a veces me decía, llévalo a mi cuarto y ahí hazle compañía. Entonces yo tuve varias conversaciones con este nuncio, Justo Muyor, en paz descanse, un tipazo, excelente este nuncio, este sacerdote. Y por ahí tengo que decir algo porque él fue el que le tocó empezar a destapar toda esta cuestión de Marcial Maciel, y él más que nunca tiene voz y voto para hablar de qué tan cómplice fue o no fue Juan Pablo II. Entonces, que ya les adelanto, evidentemente hay pruebas de que Juan Pablo II no es cómplice, que precisamente las estructuras que Marcial Maciel manejó con ciertas personas en el Vaticano y que Justo Muyor reclamó, dice, no solamente se tiene que castigar a Marcial Maciel, hay varios aquí en el Vaticano que tendrían que tener la decencia de autoacusarse porque ellos sirvieron de tapón precisamente para que esto no llegara con la claridad necesaria a Juan Pablo II. Ya llegó en los últimos años y por eso le dio el banderazo al siguiente, sobre todo con Ratzinger, y luego Ratzinger queda como papa y él fue el que puso manos a la obra en esta cuestión, ¿verdad? Pero es una profunda injusticia querer embarrar a Juan Pablo II en esto, y es necesario. Entonces, no sé si el siguiente video voy a hablar sobre mi experiencia con Justo Muyor y
y otras entrevistas que dio respecto a Juan Pablo II con referencia a Marcial Maciel, o si ya entro directamente al documental. Ya si entro directamente al documental y el último lo dejo en la defensa de Juan Pablo II a través de Justo Muyor. Entonces, vamos a consagrarnos a la Santísima Virgen, que dice la Sagrada Escritura que todo lo meditaba en su corazón, que estas experiencias tan duras al interior de la iglesia nos hagan meditarlas en el corazón para ser consciente de nuestras propias debilidades, que si no estamos monitoreándolas nos podemos convertir en alguien igual o hasta peor que Marcial Maciel. Hacer el camino de nuestra fe con mucha humildad y con un santo temor de Dios, como él tenía la Santísima Virgen. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Pues bien, hermanos, que Dios les bendiga y será para la próxima. Me encomiendo sus oraciones.